Bienvenidos a esta nueva edición de Cosas de Ayer y Hoy. Soy Juan Carlos Parra. Un abrazo, como siempre, desde el sureste de España, desde Murcia, para todos ustedes. Estoy acompañado en este programa de mi compañero en el ministerio y amigo, el pastor Ernesto Lozano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. Acá muy contento, pastor, de estar aquí contigo en este programa. Y bueno, también saludamos a toda la audiencia, a todos aquellos que nos están sintonizando a través de radio y televisión Vida. Creo que es la primera vez que compartimos así un Cosas de Ayer y Hoy, ¿no? Sí, la primera vez que estoy en este programa, sí. Qué bueno, qué bueno. Hemos decidido hablar de un tema en el que pues nos sentimos a gusto porque nos apasiona, y es disciplinas espirituales. Pero antes queremos también mandar un abrazo muy muy fuerte a toda la audiencia que nos sigue a través de YouTube, de podcast, de nuestra app y en emisoras amigas como son Dynamic Radio y Onda Paz. Ahí donde llegue la palabra de Dios, que a veces nos sorprendemos a qué rincón llega, a qué persona, a qué corazón. Nunca casualidad, siempre hay una diosidencia, una intención altísima detrás. Pues un abrazo y seguro que este tiempo, aproximadamente una hora, te va a edificar. Hombre, el texto de rigor para hablar de esto es 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, que habla, el apóstol le aconseja a Timoteo, su hijo espiritual, cómo ser un buen ministro de Cristo Jesús. Dice, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. En la versión de la Biblia de las Américas me gusta también como lo dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y es así, son disciplinas, así como hay disciplinas en lo natural, en lo biológico, el ejercicio, la buena alimentación, el sano descanso, etcétera, el contacto con la naturaleza, y uno tiene que disciplinarse. Y bueno, a veces si no te disciplinas, el cuerpo te pasa una factura. Claro. Decía un pastor amigo mío que Dios te perdona, tú te perdonas, nos perdonamos unos a otros, pero el cuerpo no te perdona. El cuerpo te pasa la factura. Y también en lo espiritual, si nosotros no nos cuidamos, no nos disciplinamos para las cosas de Dios, para la vida espiritual, esto pasa una factura y tiene unas consecuencias negativas. Un buen ministro necesita ejercitarse para la piedad, disciplinarse a sí mismo para la piedad, pero cualquier cristiano. Y de eso queremos hablar, y tú lo has comprobado, Ernesto querido, en tu propia vida, cuando de alguna forma se ha descuidado tu oración, tu palabra, estas disciplinas espirituales, las consecuencias. Sí, incluso no solamente, ¿no?, aquellos que estamos en el ministerio, ¿no?, sino también podemos ver cuántos creyentes, cuántos hermanos en la fe se enfrían, ¿no?, y dejan de quizás permanecer en el Señor, ¿no? Y es como decías tú, pastor, si uno no es disciplinado, y si no es disciplinado, si uno no es metódico en aquellas cosas que tenemos que hacer para alimentarnos espiritualmente, es lógico que hay un decaimiento espiritual, ¿no? Y yo lo noto, apenas uno afloja un poco por lo que sea, uno empieza a sentir esa frialdad, esa superficialidad que empieza a haber en tu vida, ¿no? Y que tenemos que estar constantemente velando por ello, para poder permanecer en el Señor, ¿no? Sí. Fíjate que ya lo dice la palabra de Dios, ¿no? Incluso en esa parábola de la vid verdadera, ¿no? El Señor nos llama justamente a permanecer, dice, en la vid, ¿no? Y en esa palabra permanecer tiene una connotación de relación, ¿no? Y entonces yo creo que nunca debemos aflojar
especialmente en esa relación con el Señor, ¿no? Y esa relación con el Señor ya sabéis que la tenemos a través de nuestras oraciones y a través de la palabra, ¿no? Del Señor, que eso no puede faltar nunca. Así es. ¿Estás de acuerdo con esta cita? Tengo algunas citas para animarnos y aprender de grandes hombres de Dios, y esta es de Spurgeon. 9 de cada 10 veces el declive en la vida de un cristiano comienza por el abandono de la oración y la lectura diaria de la Biblia. 9 de cada 10 veces el declive en la vida de un cristiano comienza por el abandono de la oración y la lectura diaria de la Biblia. Yo muy de acuerdo con Spurgeon. Totalmente, totalmente, porque así como también decías hace un rato, ¿no? Que lo tenemos de una forma más cercana, la evaluación de lo que pasa físicamente, lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros, para poder estar bien y para poder estar saludables, tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tratar de tener también una actividad física, ¿no? O sea, son fundamentales para mantenernos bien y para mantenernos saludables, ¿no? Así también sucede en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual hay ciertas cosas que sí o sí las tenemos que hacer, porque si no, enseguida se nota un decaimiento espiritual. ¿Cuándo comenzaste tú esta disciplina, o de alguna forma entraste a este convencimiento? ¿Fue clave el ejemplo de alguien o tu propia experiencia? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo, por ejemplo, yo en el tema de la oración, de tener así tiempos con Dios de oración, si bien es cierto, yo he nacido en un hogar cristiano, un hogar creyente, donde se practicaba en sí la oración, pero resulta que cuando yo tenía 17 años, tuve el llamado del Señor, ¿no? de prepararme para su servicio, ¿no? Sería un poco largo explicarlo cómo es que surgió, pero lo cierto es que cuando yo llego me incorporo a la escuela bíblica, ¿no? donde fui a prepararme para servir al Señor, vivía en una casa, por ejemplo, una casa donde habitábamos todos varones, ¿no? Y había otra casa que era donde estaban las mujeres, ¿no? Estábamos separados casi por 1 kilómetro, ¿no? De distancia. Después todos nos juntábamos en la iglesia, pero en esa casa de los varones teníamos, por ejemplo, en mi habitación, era habitación y había esas literas. Entonces en mi habitación éramos 4 muchachos los que vivíamos allí, los que dormíamos allí en la habitación. Y entonces yo tenía de compañeros 3 muchachos más. Y entonces, claro, ya el primer día, cuando yo estaba allí, nos metemos allí en la habitación, y antes de ir a la reunión, ya como 2 horas antes, yo veo que mis compañeros se meten en su cama, ¿no? Vestidos, o sea, no es que se acostaban, sino en su cama, de rodillas o en distinta posición, se ponían a orar. Y era un tiempo dedicado a la oración. Y claro, yo mi experiencia de oración, estoy hablando, yo tenía 17 años, y sentí muy fuerte el llamado del Señor para servirle, pero mi experiencia de oración, ¿cuál era? Era orar por la comida, tener mi, qué sé yo, orar cuando me levantaba, tener mi devoción, pero mis oraciones no pasaban de 5 minutos, de 6 minutos, ¿viste? ¿No? Era así, ¿no? Y claro, entonces ellos se ponían a orar, y entonces yo me quedaba, y yo me frustraba, porque me ponía también a querer orar como ellos, en mi parte privada, y me encontraba con que yo me ponía a orar, y oraba por todas las cosas, por todo, por lo que había vivido durante el día, etcétera, etcétera, y cuando miro mi reloj, no habían pasado 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Y esto yo digo, y entonces yo decía, ¿y estos qué le dicen a Dios, no? ¿Cómo puede ser que puedan orar tanto, no? Sí. 1 hora orando. Para mí me parecía subir una montaña, ¿no? Porque no estaba realmente acostumbrado a esa disciplina de la oración, ¿no? Sí. Y bueno, entonces poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo a relacionarme con el Señor, a tener comunión con Él, ¿no? Y después ya
al poco tiempo comenzó a ser una verdadera necesidad espiritual, mis tiempos con el Señor, ¿no? Y entonces empecé ya, fíjate, ya estando ahí en ese lugar de preparación, yo ya me levantaba, me acuerdo, a las 5 de la mañana para orar, para estar con el Señor, ¿no? Y esa fue una disciplina que después me acompañó toda mi vida, ¿no? O sea, yo buscar al Señor a la mañana, tener mi tiempo con Él, eso fue, digamos, lo que marcó realmente mi vida espiritual siempre, ¿no? Qué maravilla. Y yo recuerdo que una de las claves fue leer un libro que yo creo que es de esos libros que, junto con El progreso del peregrino, pasan por las manos de la mayoría de los cristianos. Biografías de grandes cristianos, de Orlando Boyer, que lo leí al poco de convertirme. Y claro, vas descubriendo la vida de estos grandes hombres de Dios, porque tiene 2 volúmenes. En el primer volumen, pues, comienza con Jerónimo de Savonarola, Martín Lutero, Juan Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, así sigue. Y en el segundo volumen ya George Mueller, David Livingstone, Juan Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon. O sea, son... Otro también muy famoso, Los Generales de Dios, sí, también ha sido muy leído. Pero el de Orlando Boyer, lo bonito es que él hace un trabajo, lee biografías y hace un trabajo de síntesis, ¿no? Pero el énfasis de Orlando Boyer es que veamos la vida espiritual detrás de estos hombres, para darnos cuenta de que ahí estaba la fuente de su poder. De hecho, en el prólogo de Biografías de Grandes Cristianos, estas son palabras de Orlando Boyer, dice: visité el viejo templo de Nueva Inglaterra, donde Jonathan Edwards predicó su conmovedor sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Edwards sostenía el manuscrito tan cerca de los ojos que los oyentes no podían verle el rostro. Sin embargo, al acabar la lectura, el gran auditorio estaba conmovido. Un hombre corrió hacia él clamando: «Señor Edwards, tenga compasión». Otros se agarraban de los bancos pensando que iban a caer en el infierno. Vi cómo se abrazaban a las columnas para sostenerse pensando que había llegado el juicio final. Wow. El poder de aquel sermón aún tiene un gran impacto en el mundo entero. Pero conviene conocer algo más de su historia, la parte que generalmente se suprime. Durante 3 días, Edwards no había tomado ningún alimento y por 3 noches no había dormido. Había rogado a Dios sin cesar: «Dame la Nueva Inglaterra». Después de levantarse de orar, cuando se dirigía al púlpito, uno de los allí presentes dijo que su semblante era como de quien por algún tiempo hubiera estado contemplando el rostro de Dios. Aún antes de abrir la boca para pronunciar la primera palabra, la convicción del Espíritu Santo cayó sobre el auditorio. Wow. Fue así como se expresó J. Wilbur Chapman en sus escritos sobre Jonathan Edwards. Con todo, ese célebre predicador no fue el único que luchó con Dios en oración. Al contrario, después de leer cuidadosamente las biografías de algunos de los más destacados personajes de la Iglesia de Cristo, llegamos a la conclusión de que nunca se puede atribuir con razón su éxito únicamente a sus propios talentos y su fuerza de voluntad. Por cierto, un biógrafo que no cree en el valor de la oración ni conoce el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón, no menciona que la oración sea el verdadero misterio de la grandeza de muchos cristianos. Leímos, por ejemplo, 2 libros bien escritos sobre la vida de Adoniram Judson, cuando estábamos por llegar a la conclusión de que había algunos verdaderos héroes en la Iglesia, realmente grandes por sí mismos. Encontramos otra biografía escrita por uno de sus hijos, el hijo de Adoniram Judson, Eduardo Judson. En esa valiosa obra se descubre que aquel talentoso misionero pasaba diariamente horas de la madrugada y de la noche en íntima comunión con Dios.
¿Cuál es entonces el misterio del increíble éxito de los grandes cristianos de la Iglesia de Cristo? No hay en esto ningún misterio para aquellos que andan con Dios en oración, como anduvieron esos hombres. Entonces, lo que me impactó de biografías de grandes cristianos es que hacía un énfasis Orlando Boyer en cada uno de los casos de los hombres que nos presenta, en cómo era su vida devocional, su disciplina, que por cierto cada uno tenía su estilo, ¿no? Juan Wesley, pues diferente a Carlos Spurgeon o diferente a Adoniram Hudson y etcétera, pero cada uno, eso sí, tenía un cuidado de su lectura de la palabra y su tiempo con Dios como la fuente de su poder espiritual y de realmente el éxito, que luego fue el éxito de su ministerio. Sí, a mí lo que siempre, por ejemplo, no sé si te pasa, pastor, pero a mí siempre me apela mucho los libros de oración, ¿no? Y yo cada vez que veo y puedo coger un libro que habla acerca de la oración, me lo como, ¿no? Y la verdad que de todos aprendo, ¿no? Porque tú dices, fucha, mira la edad que yo tengo, ya tantos años en el Señor, y uno que tiene experiencia con Dios y todo eso, pero el tema de la oración, el tema de tu comunión con Dios, es tan grande, tan amplio, tiene tanta profundidad que parece que uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y que cada tiempo nunca termina de aprender, ¿no? Claro, y cada tiempo necesitamos animarnos en esto, ¿no? Estimularnos. Y refrescar algunas cosas, ¿no? Hay algo que yo también siempre digo, ¿no? Yo creo que casi todos los creyentes, me parece a mí, ¿no? No sé si será mi propia experiencia, pero yo me parece como que siempre estoy en falta. Sí. Con mi relación con Dios. Sí. A pesar de que oro, que te dedico tiempo para estar con el Señor y todo, pero es como que parece que siempre estoy en deuda. Siempre es como que no llego a decir, wow, estoy... Mi copa rebosa, ¿no? Claro, estoy a full con el Señor y estoy teniendo... Estoy orando como Dios quiere que ore, ¿no? O sea, es como que siempre me parece que me está faltando algo, sí, ¿no? Y que estás ahí con esa, vamos a decir, con esa permanente búsqueda, ¿no? De más del Señor, de querer más, de conocer más de Él, de que me falta, que no he orado lo suficiente, o sea, no sé si te pasa, ¿no? Pero, sí, totalmente. Pero es como que me pasa que siempre estoy en deuda. Es la paradoja de lo relación, que ¿no? Jesús le dice a la samaritana: no tendrás sed jamás, sino que el agua que te daré se convertirá dentro de ti en una fuente que salta para vida eterna. Y tenemos que entender en el contexto de lo que Jesús le está diciendo, que no tendrás sed en el sentido de que no tendrás esa sed que tienes una necesidad y ya no sabes dónde ir. Ya tienes la fuente, pero al revés, cuanto más bebes de esta agua, más quieres, ¿no? Y yo contaba el otro día una anécdota de que el martes me dejé, o sea, Rubén se deja el patín con el que va al instituto aquí en la iglesia por un descuido en la mañana, ¿no? Y entonces, para que él pudiese ir el miércoles, pues el martes lo fui a recoger, o el lunes, no recuerdo bien. Lo vine a recoger, eran las 9 de la noche, no había todavía nadie aquí. Y claro, encuentro el local vacío, ¿sabes? Así oscuras, todo. Y era agarrar el patín y volver a casa. Además, Caleb estaba solo, aunque había estado con los primos cenando y tal. Pero, ¿qué pasa? Que digo, ay, como que voy a estar un tiempo con el Señor. Y me fui a la alfombra que tenemos ahí en el local, en el altar. ¿Es que podía yo irme? Caleb me dice: papá, me acuesto, ¿cuánto te falta? Me voy a acostar ya, que mañana tengo que ir. Y yo digo, hijo, no puedo salir de la presencia de Dios, estoy aquí, que en un tiempo que me cuesta salir. Tranquilo, ya llegaron enseguida los hermanos, ¿no? Pero, y Caleb tiene 15 años, que sí, que no es un descuido así trágico, pero sí que sentí que el Señor me estaba esperando y cuanto más
bebes es como que más sed tienes, más quieres, ¿no? Sí, yo creo que es esa paradoja, ¿no? Pero creo que cuando el Señor está hablando del tema de la sed que va a saciar, yo creo que en cierta manera se está refiriendo, ¿no? Especialmente en el caso ese de la samaritana, hablando de esa ansiedad, ese vacío que hay en el corazón del ser humano por la falta de Dios, ¿no? Que en definitiva, ese vacío que hay en el corazón del ser humano, que a veces, muchas veces lo decimos, el ser humano lo quiere llenar con otras cosas, ¿no? Que no sea Dios, porque siente esa ansiedad. Algunos buscan en el alcohol, otros buscan en la droga, en la religión, otros en el sexo, en la religión, o en la ludopatía. Bueno, en tantas cosas uno busca saciar esa falta de Dios, porque yo siempre digo que, por ejemplo, nosotros tenemos Dios nos ha creado con una capacidad para relacionarnos con Él. O sea, hay un lugar en el corazón del hombre que, hablando de una forma figurada, ¿no? Que tiene la forma de Dios, aunque Dios no tiene forma. Preparadito, ¿no? para Dios. Ese lugar es para Dios, ¿no? Y aunque Dios no tiene forma, pero como quizás usando la figura del puzzle, ¿no? En un puzzle, tú para armar el puzzle, cada pieza tiene que estar encajar en su lugar, ¿no? Si no, no puedes armar el puzzle, ¿no? Entonces, hay un lugar en el corazón del hombre que ha sido diseñado para Dios. Y que ahí tú puedes poner muchas cosas ahí, pero no llega a completar hasta que Dios no está ahí. Entonces, esa es la ansiedad, esa es la sed que se sacia cuando uno está con Dios. Pero una señal, entiendo yo, así como es una señal de salud física, el hecho de que tú tengas hambre, de que tengas sed, etcétera, etcétera. Tú cuando tienes una enfermedad física, lo primero que te pasa es que se te va el apetito. No tengo hambre, no tengo ganas de comer. Bueno, cuando ya te sientes bien, ya es como que lo primero que aparece es el hambre, ¿no? Entonces, el hambre, la sed, son síntomas de que hay salud, ¿no? Y así también pasa en el espíritu con las cosas de Dios, ¿no? Yo creo que cuando uno está enfermo espiritualmente, se te va el apetito. Por las palabras, se te va el apetito por las cosas de Dios, se te va el apetito, ¿me entiendes? Y se te va... Ojo, ahí es cuando hay que reaccionar. Ahí es donde hay que reaccionar, ¿no? En cambio, cuando hay salud espiritual, cuando tú estás caminando bien con el Señor, tú tienes una necesidad del Señor, de más de Él, tienes una necesidad de beber de Él y de alimentarte de su palabra, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando tú te empiezas a volver inapetente, espiritualmente hablando, cuidado, es señal de que algo ahí no está funcionando bien con el Señor. Totalmente. Jesús, pues, enseñó el maestro de oración, nuestro maestro de oración es Jesús. De hecho, los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y él habló esto de que en el capítulo 6 de Mateo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es una relación que la podemos mantener en todo tiempo, en todo lugar, paseando, trabajando en el coche, ahora mismo en este programa, Él está con nosotros a la mesa. Pero también para cuidar bien esas relaciones damos tiempos a solas, de intimidad y de ser nosotros mismos, porque estos religiosos tenían dos problemas. Uno era hacer las cosas públicas para ser vistas por los hombres, y dice, el Señor ya tiene su recompensa. Y luego era pensar que tenían que hacer todo rimbombante y con palabrería, etcétera. Y el Señor dice, no, enseña una oración, lo que llamamos el Padre Nuestro, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda y completa. ¿Por qué no hablamos un poco de nosotros en lo práctico? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, háblanos un poquito en esta disciplina tuya, ¿dónde, cómo pasas tiempo con el Señor? ¿Cuándo? ¿Cómo estudias la Biblia?
yo por ejemplo, mira, una de las cosas que fue después, a medida que fue pasando el tiempo, yo, claro, cuidaba tanto mi tiempo con Dios y ese tiempo en secreto, que yo cada vez que me he mudado de casa, porque bueno, a través por el tema de la obra del ministerio nos mudamos muchas veces, ¿no? Nosotros ya estábamos hablando con Norma de cuántas veces nos mudamos y contamos como 30 veces. ¡Wow! Nos ganáis. Desde que nos casamos, ¿no? Tremendo. Las veces que nos mudamos a la Argentina, nos mudamos acá y bueno. Pero yo siempre que iba a buscar una casa, siempre que he buscado una casa, es como que siempre decía, ¿cuál va a ser el lugar donde voy a estar con mi Señor? El altar para mi Señor. El altar de mi comunión con Dios, ¿no? Y siempre desde la primera casa que fuimos cuando nos casamos con Norma, yo cuando fuimos a ver la primera casa donde íbamos a vivir, yo lo primero que buscaba era, claro, Norma miraba todo lo de las comodidades de la casa, pero yo decía, bueno, ¿dónde va a estar mi rinconcito donde yo me separe para estar con mi Señor, ¿no? Y siempre lo he hecho así, y la verdad que en todos los lugares siempre he buscado tener ese lugar, ¿no? ¿Dónde es ahora? ¿Dónde lo haces? Y bueno, y el tema es que después, claro, te imaginas, nosotros cuando en Argentina se vive, la mayoría de la gente vive en casas, ¿no? Que son casas grandes y todo esto. Yo veo que pasa un poquito al revés de lo que pasa aquí en España, ¿no? Por ejemplo, en Argentina la gente más sencilla, la gente de bajos recursos, vive en casas, ¿no? Y la gente más adinerada vivía en pisos, ¿no? En apartamentos, en un edificio. En apartamento, un edificio, en el centro, etcétera, etcétera, ¿no? Después, bueno, ha ido cambiando la modalidad, digamos, a través de los años, pero bueno, en la época que yo te cuento de mis principios, era un poco así, ¿no? Así que te imaginas que nosotros venimos de vivir en casas en Argentina y nos venimos a España a vivir en piso, sí, ¿no? Y claro, nosotros tenemos 4 hijos. Mis hijos acostumbrados a espacio, 4. Una crisis eso. Entonces, claro, para nosotros, para mi familia, para todos, fue una crisis meternos en un departamento de 3 habitaciones, un solo baño. Era un piso pequeño, ¿no? Y claro, mis hijos estaban desesperados. Por ejemplo, Ernesto, que mi hijo, el varón, que era una bolsa de nervios, y él agarraba la bicicleta e iba para todos lados. Digamos en Argentina, entonces y acá pensé que se me iba a volver loco, estaba desesperado el crío. ¿Cuántos años tenía cuando venía? Cuando él vino tenía 12 años. Claro. Entonces, bueno, fue a comprar una bicicleta y bueno, y él empezó a salir y se iba en la bicicleta, quemó energía ahí. Bajaba por el ascensor a Paco y con la bicicleta, venga. Bueno, entonces, claro, el problema está que cuando vinimos aquí a Argentina, 4 hijos, 3 habitaciones, ¿dónde lloro? ¿A dónde yo me separo acá para estar con el Señor? Vaya. La única que te quedaba era madrugar. Así que yo siempre como ya tenía la costumbre de madrugar para orar también y para tener mi tiempo al comienzo del día con el Señor, mi tiempo con el Señor lo tenía en el salón, pero a la madrugada, cuando estaban todos durmiendo. Ahí aprovechabas. Ahí aprovechaba de tener mi tiempo con el Señor, ¿no? Y bueno, siempre ha sido a la mañana. Ahora se ha modificado un poco mi momento de oración cuando ya he estado aquí, por ejemplo, en Águilas, ¿no? Cuando empezamos con Soplando Vida. Ajá. Ahí fue donde tuve que modificar. Yo no pude ahí ya continuar de esa madrugar forma. Igual. De madrugar, ¿no? Porque claro, te imaginas, si yo me voy a acostar a las 3 de la mañana, que vengo a hacer programa, y a las 7 no me puedo levantar a las 5. Claro. ¿Me entiendes? Así que, pero bueno, o sea que modifiqué eso, que ya no es que me levanto a las 6 de la mañana o entre las 5 y las 6 de la mañana para buscar al Señor, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, ahora hago solo 2 noches, porque la otra noche lo hace Giselle, pero es como que se ha roto el ritmo, esa ¿no? dinámica que traía yo de las madrugadas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre es antes de empezar cualquier actividad que tengo mi tiempo con el Señor. Qué bueno, dándole como la primicia. Sí, siempre la primicia, yo me levanto. ¿Cómo lees la Biblia tú? Bueno, yo, mi lectura de la Biblia es en 3 lugares, ¿no? He aprendido hace muchos años y sigo esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, empiezo a leer, leo 3 capítulos, ¿no? En mi devocional,
leo 3 capítulos de la Biblia. O sea, empiezo con Génesis, Ajá. Salmos y Mateo. O sea, y por ejemplo, si terminas Génesis, sigues con Éxodo. Claro, termino Génesis, Éxodo, Levítico, hasta que llego a los Salmos. Y después vuelvo otra vez por Génesis. Muy bien, entiendo. Y Salmo, también sigo. Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, a los profetas, tal. Y cuando termina el último profeta, vuelvo otra vez a los Salmos. Muy bien. Y la otra, Mateo, hasta todo el Nuevo Testamento. Entonces, todos los días yo leo de 3 lugares, digamos, diferentes de la Biblia, ¿no? Qué bueno. Y entonces, bueno, esa es mi fuente de vamos a decir, de inspiración, de alimento espiritual. Ahí es donde el Señor me da los mensajes también para la iglesia, para los programas, ¿no? Y bueno, y ahora hace 2 años atrás, ya van un poquito más de 2 años, que empecé a hacer, que Dios me habló de que tenía que hacer un devocional todos los días, ¿no? Grabar un devocional todos los días. Entonces yo me estoy disciplinando y estoy escribiendo un devocional todos los días, ¿no? Entonces, claro, había empezado a hacerlo, lo había tomado como la línea que llevaba era, usaba la YouVersion de la Biblia. Que mandan un verso. Que mandan un versículo por día, y entonces cada día te promueven un versículo. Entonces yo lo usaba ese como guía. Sí. Y era un desafío para mí, ¿no? Porque decir, voy a hablar de este versículo. De este versículo voy a hacer un devocional. Esa era la idea. De este versículo, del versículo del día, voy a hacer un devocional. Y era un desafío porque hay versículos que a simple vista te dicen muchas cosas. Claro. Pero hay versículos que no te dicen nada. ¿No? Ahí hay que... No sé si te pasa, que tú dices un versículo y bueno, ¿y acá qué digo yo de este versículo? Spurgeon decía que era como golpear como el minero, ¿no? Que está buscando el metal y golpea hasta encontrar no sé, la piedra preciosa. Golpeas en oración, Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? De repente, ¡pum!, te puedes encontrar la joya. Y entonces ahí me pongo a orar y ver, y bueno, y ahí empiezo, y muchas veces me he encontrado que casi sin saber qué escribir, empezar a escribir y sentir cómo empieza a fluir la cosa, ¿no? Entonces, bueno. Y así, bueno, he ido escribiendo devocionales y todo, pero ahora me encontré con un problema que al año y algo aproximadamente, se empiezan a repetir los versículos. Ah, claro. Y después, para mi sorpresa, me encontré con que ahora yo, por ejemplo, reviso los devocionales que he escrito, porque ya llevo como casi 700 devocionales, ¿no? Entonces, cada vez que yo reviso, claro, empecé a notar que había devocionales que yo los busco y los tengo repetidos. Versículos repetidos, pero lo curioso es que no son iguales, ¿no? O sea, lo que has escrito ese versículo es diferente. Claro, no me di cuenta. Claro. Pero ahora sí es como que, por ejemplo, yo como los escribo todo en el Drive de Google, que uso el Drive ahí donde tengo mis apuntes, entonces en el Drive, claro, cuando tú pones ya si tú pones el título casi siempre he tratado de que el título tenga que ver con el versículo. Y así sabes si ese versículo lo has tocado. Claro, exactamente. Entonces ahora ya voy controlando eso y he notado que, bueno, ahora todo se repite siempre se repite. ¿Y cómo encuentras ahora los versículos de los que hablar? Bueno, entonces, claro, como también tengo yo la biblioteca Logos, ¿no? Entonces decía, entonces me ponía a ver, el día que se repetía lo de YouVersion, buscaba el de Logos. Okay. ¿No? Pero, claro, había días que notaba, ahora últimamente ya, porque son tantos los devocionales que he hecho, que veo que siempre se repite, ya prácticamente no lo miro, YouVersion. Y el de Logos también se repite ya. Entonces ahora cambié el método. Hace un mes atrás he cambiado el método. ¿Ahora qué haces? Entonces, ¿sabes cómo hago? Ahora voy a mi lectura de todos los días. Muy bien, y entonces, coges uno. Entonces de ahí cojo. Bien. Y como ya en la Biblia, con la Biblia que uso, todos los versículos de lo que yo fui haciendo devocional los he subrayado con su fecha, con la fecha en que lo escribí. Muy bien. Entonces ahora, al yo enfrentarme ya a la Biblia... Por cierto, que los devocionales los tenéis en A los pies del rey, en el YouTube, en el YouTube de A los pies del rey. Si buscas A los pies del rey YouTube, ahí tienes
pues un Ahí montón. están todos los devocionales, sí. Y 600 devocionales o por ahí. Sí, ahí ya. Hoy, por ejemplo, a ver, ya te digo bien cuál fue el que hemos publicado. Hoy hemos publicado el número 695. ¿Y cuál ha sido el verso? 695, que se publicó hoy. Y le he titulado Gracia y Paz. Pero lo tendría que abrir para ver el versículo que es. Porque claro, te estoy mirando lo que es el vídeo, ¿no? Pero ya entonces, ¿tienes 2 años? Sí, ya ha pasado 2 años. Sí. Lo que pasa es que todavía no he llegado a hacer, porque como los devocionales se hacen de lunes a viernes, entonces todavía no se ha completado, vamos a hacer en sí los 2 años de cada día un devocional. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Por ejemplo, ¿cuántos devocionales serían para un año? Todos los días. 365, que es lo que dura un año. Ajá. ¿Verdad? Entonces, como los devocionales no se publican todos los días de la semana, sino que se publican de lunes a viernes, se publican solo 6, ¿no? Entonces, como que ya se cumplió el año calendario todavía te faltan unos poquitos de devocionales. Entonces ya se cumplieron los 2 años de calendario, pero también me faltan completar los 2 años, vamos a decir, no sé si me veintitantos, sí, te faltan veintitantos solamente. Exacto. Entonces, claro, entonces ahora el método que uso es eso. Sigo con mi sistema normal de mi devocional diario, leyendo, qué sé yo, ahora por ejemplo estoy leyendo en Josué, estoy leyendo en Proverbios, estoy leyendo en Mateo, ¿no? Y entonces de ahí surge también. Digo, bueno, después que leo los 3 capítulos, qué bueno. Oro y bueno, quizás ya hay un versículo ahí que me está impulsando. Incluso ahora noto que los que estoy escribiendo ahora son devocionales un poco más ricos, porque es como que estoy usando un poco más el contexto del pasaje y de la lectura que acabas de hacer. Exactamente. Claro que de sí. La lectura. Entonces, ¿y cuando oras te gusta estar en silencio, ponerte una musiquita de fondo? ¿Cómo te gusta estar andando de rodillas? ¿Cómo haces tú? Bueno, sabes que no uso yo música. No he podido usar música. Algunas veces yo veo que muchos que dicen se ponen un poco de musiquita y tal. Y a mí la música un poco como que me distrae. Te distrae, ¿no? Sí, me gusta estar en silencio. Bueno, son distintos momentos, ¿no? de oración. Hay algo que uso también bastante y es caminatas de oración, porque como necesito por salud caminar, ¿no? Entonces yo también lo he incorporado, caminatas de oración. Entonces yo como tengo que caminar casi no todos los días puedo salir por motivo que sea, pero trato todos los días que pueda salgo a caminar, ¿no? Y entonces ahí aprovecho y son mis caminatas de oración. Sí, también es muy bueno. Entonces eso lo tengo yo todo el tiempo, mis caminatas de oración. Y después cuando estoy en casa, mis tiempos son, depende cómo esté, ¿no? O sea, pero casi siempre es como que tengo como una especie de fórmula, ¿no? Para acercarme al Señor, ¿no? Yo hay una palabra que el Señor me dio, ¿no? En cuanto a intimidad, que yo he hablado, algunas veces me habéis sentido predicar o algunas veces lo digo, ¿no? Que cuando nosotros buscamos a Dios, intentamos tener intimidad con Él, yo tengo que pensar no tanto lo que yo necesito, aunque es verdad que muchas veces yo me acerco al Señor con mi necesidad y oro y le pido a Dios por lo que te carga, cosas que tienes en el corazón. Por lo que necesitas, ¿no? Pero en términos generales, si yo quiero tener realmente una relación con el Señor, hay algo que yo tengo que ser consciente, ¿no? No es tanto lo que yo quiero y lo que yo necesito, sino hay algo que Dios quiere de mí, ¿no? Y yo he entendido que hay 3 cosas fundamentales que Dios quiere de mí. Y que eso yo busco y trato y lucho de dársela al Señor, ¿no? Todos los días.
y es, Dios quiere ver mi rostro. Y cuando estamos hablando de que Dios quiere ver mi rostro, quiere decir que Dios quiere que yo me presente de Él con sinceridad, que sin caretas, sin apariencias, ¿no? Dios quiere... Esto puede estar basado en el Cantar de los Cantares, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Déjame ver tu rostro. Déjame ver tu rostro, sí. Incluso alguna vez he usado el ejemplo, ¿no? de la amada, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a... Por ejemplo, si tú... por ejemplo, cuando estás con tu mujer, tú no le vas a decir a tu mujer que la quieres, que la amas, mirando al costado o mirando... O si está de espaldas. Se lo vas a decir a los ojos, se lo vas a decir en la cara, y tu mujer te va a mirar la cara como diciendo, a ver, ¿es verdad o no es verdad? Sinceridad ahí. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. ¿No? Y con Dios nos pasa igual, salvando las distancias, ¿no? Dios quiere ver nuestro rostro, quiere que nos presentemos delante de Él con sinceridad, con integridad, ¿no? Entonces, y eso es toda una tarea en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Ahí yo tengo que venir y presentarme delante del Señor así como estoy, ¿no? Y yo muchas veces... Que aquí entra lo que dice Jesús, de que no uséis vanas palabrerías. Claro, exactamente. Como tú no puedes impresionar a Dios. Claro, ¿qué va a hacer? Tienes que venir con honestidad. Y venir con integridad. Y yo eso le llamo, cuando tú te presentas así delante de Dios, así tal como eres, yo le llamo es venir a los pies de la cruz. Y yo creo que ese es el lugar de mayor luz que existe en el universo. Porque cuando tú te presentas delante de Dios así como eres, humillándote delante del Señor, es como que, yo digo, es como que los reflectores del cielo se encienden y ahí no queda nada oscuro. O sea, ahí el Señor te muestra cómo estás. Claro. ¿No? Y a mí me ha pasado que al yo exponer, entonces yo me expongo delante del Señor. Expongo mis obras delante del Señor. Claro. Entonces, una de las cosas que practico cuando yo estoy sin caretas delante del Señor es que yo a veces reviso lo que he estado viviendo, ¿no? Lo que he estado viviendo es un buen momento. Es como que yo recorro en mi mente todo lo que he estado viviendo. Ajá. Y es como que permito que el Señor me juzgue, ¿no? Un poco lo que dice el salmista, ¿no? Dice, cuando viene, dice, examina, Señor, mi corazón y mira mis pensamientos, prueba si hay en mí caminos de perversidad, ¿no? Amén. Y entonces ahí evalúo, me pongo a cuenta con el Señor, evalúo mis obras, evalúo lo que he hecho, cómo he actuado, y muchas veces tengo que arrepentirme, muchas veces tengo que llorar delante del Señor, porque es verdad que ya uno, vamos a decir, con la vida que uno lleva en el Señor, ya uno no está cometiendo pecados groseros, pero ¿cuántas cosas hacemos que ofenden al Señor? Y muchas veces yo me he sentido reprendido por el Señor. Claro. No me ha gustado cómo le has contestado a tu mujer, no me ha gustado cómo has actuado en esta situación, no me ha gustado esto que dijiste, me pareció que tenías mucha soberbia con esto. Bueno, y entonces eso a mí me hace ponerme ahí a cuenta con el Señor, sí, ¿no? Y pedir que me santifique, que Él me limpie. Que esa luz destruya nuestras tinieblas. Exactamente, porque hay algo que también siempre digo, pastor, y es que nosotros es verdad que Dios nos santificó, Dios nos ha santificado y estamos limpios y todo esto, pero estamos en el mundo y yo creo que muchas veces hay el polvo del camino, a veces se nos pega. Cuántas cosas nos toca vivir, cuántas cosas nos toca experimentar, cuántas cosas a veces vemos que involuntariamente, ¿no? Sí. Y que después nos sentimos como que algo sucio, como salpicados, ¿no? Pues sí, a veces hasta, yo qué sé, has tenido un sueño que ha sido algo muy inconsciente o no voluntario y has discutido con alguien en tu sueño, ¿me entiendes? Verdad, o sí. De repente has tenido un sueño en el que has estado en un lugar que no estás a gusto en ese lugar y te despierta y necesitas limpiarte con la sangre de Cristo. Claro, exactamente, ¿no? Por eso digo que constantemente yo creo que es algo que
y que tenemos que nosotros buscar la santificación, que es lo que dice la palabra, ¿no? Tenemos que buscar la santificación, porque hay mucha gente que dice, no, ya nosotros ya el Señor nos santificó, ya no hace falta que tengamos que estar pidiendo perdón por nada, ¿no? Hay muchos creyentes que piensan de esa forma, ¿no? Pero yo... Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, fíjate, exactamente. El libro de Hebreos, capítulo 13, por ahí creo que está. Y cuando hay algo, que te habrá pasado, pastor, pero cuando hay algo que has hecho, que has ofendido al Señor, y quizás tú no te diste cuenta, pero tú sientes como que hay algo que no está bien, ¿no? Y cuando tú te acercas al Señor y te pones ahí bajo los reflectores del cielo, ¿no? Y bueno, y entonces ahí es donde el Señor te muestra qué ha sido, qué es lo que está fallando, qué es lo que está interfiriendo ahí en tu comunión con el Señor, ¿no? Sí. Y entonces ahí puedes pedirle al Señor que te perdone, que te limpie, ¿no? Para mí es un momento muy importante también porque a veces ni siquiera es algo malo en sí mismo, pero no es la voluntad de Dios. Claro. Y si no es la voluntad de Dios, entonces es malo. Claro. Y yo qué sé, a veces he tenido en mi corazón hablar con alguien, proponerle algo. Y eso me dice, no es el tiempo, no lo hagas. O no es esta persona, propone esto otro. Y ya te cambia la agenda, te cambia tu pensamiento de lo que ibas a hacer. Tienes un momento ahí donde revisas tus obras, revisas tus intenciones. Claro. Y entonces yo creo que eso es fundamental en la vida de un hijo de Dios y más de un siervo de Dios, ¿no? Yo por eso, a veces cuando veo ciertas conductas y veo a veces personas que actúan de la forma que actúan, yo digo, wow, esta persona no conoce ese lugar, ¿no? No sé qué tipo de relación con Dios tienen, ¿no? Porque digo, no me cierra a mí, no me cierra ciertas obras, ciertas actitudes. Yo digo, yo siempre digo, si tú visitas ese lugar de intimidad con el Señor, si tú visitas ese lugar de luz, es muy difícil que tú te equivoques y permanezcas equivocado mucho tiempo. Y acumules soberbia sobre soberbia. Exactamente. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, tarde o temprano te vas, ¿no? El Señor te quebranta. ¿no? Y a veces sabiendo esas cosas, por ejemplo, a mí lo que ha sido la experiencia en casa, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos, muchas veces ha pasado que a veces hemos tenido por ahí con mi mujer alguna discusión. Entonces mi mujer entonces ya siempre dice, no, déjalo, cuando se vaya a orar, ya vendrá, ¿no? y eso es lo que pasa. Si no le convenzo yo, ya le convencerá el Señor. Sí. Qué bueno. Muchas veces mi mujer, yo sé que decía a mis hijos, cuando me ven a mí medio cabezudo con alguna cosa, déjalo, que ya cuando se vaya a orar, ya verás que la cosa cambia. Ese Dios que se convierte en aliado de la familia para... Qué bueno. Claro. 3 cosas que Dios quiere de mí en mi oración. La primera sería Dios quiere ver mi rostro. ¿Y la segunda? Dios quiere ver mi rostro. Dios quiere pasar tiempo conmigo. Uh-huh. ¿No? Yo noto que incluso sacado también de Cantar de los Cantares, tú recuerdas esa parte donde el amado viene a buscar a la amada y la amada, ella está acostada. Y él le golpea la puerta, ¿no? Y la amada le dice, wow, es que ya estoy en la cama. ¿Estoy en pijama? Me he quitado la ropa, si me levanto me voy a ensuciar los pies, etcétera, etcétera. Pero después piensa ella y se va a abrirle la puerta. Pero en primera instancia ella no respondió. Respondió al llamado, pero no abriéndole la puerta al amado, sino echándole largas, ¿no? Entonces cuando ella sale, la amada, a abrirle la puerta al amado, el amado ya se había ido ya. Entonces ella se desespera. Y detrás de él salió mi alma. Salió corriendo a buscar a los guardias de la ciudad, dice, me golpearon, me maltrataron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo uso ese pasaje para decir que muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual eso, que Dios nos llama para pasar un tiempo con nosotros. Y a veces nosotros estamos llenos de excusas. A veces está bien, nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo y es verdad que no siempre
no siempre tenemos tiempo para estar con el Señor. Yo creo que tampoco el Señor nunca nos va a pedir que estemos con Él cuando quizá nosotros tenemos que hacer alguna otra cosa que es de responsabilidad. Pero lo que yo he notado que hay momentos en que quizás yo estoy entusiasmado en hacer ciertas cosas, pero el Señor quiere estar conmigo. ¿Qué hago cuando el Señor me llama para estar conmigo? Yo creo que todos podemos dar testimonio de que hay momentos en que sentimos que Dios nos llama para estar con Él. Sí. Y que la vocecita que te echo de menos. Claro, y la gran mayoría de las veces que el Señor nos llama para estar con Él, como nosotros ya tenemos toda la agenda hecha y como ya tenemos todas las cosas, es como que uy, ahora no, es que no, ahora no puedo, ¿no? Y eso afecta nuestra relación con Dios. Si nosotros realmente queremos tener una buena relación con Dios, vienen las consecuencias. Y llegar a tener esa intimidad, que a veces queremos tener esa intimidad con el Señor, tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy atentos, porque parece que cada vez que yo decido buscar a Dios, Dios tiene que estar a disposición de recibirme. Pero ¿cuántas veces Dios quiere estar conmigo y yo hago oídos sordos? Y yo estoy en otra, ¿no? Sí. Y hago oídos sordos, ¿no? Y la enseñanza ahí de la Sulamita es que sale a buscar al amado y le pegan esa paliza que le pegan, o bueno, no sabemos lo que sucedió bien. ¿Cómo podemos aplicar eso? Podemos aplicarlo con las consecuencias que pagamos, ¿no? Que a lo mejor... Que muchas veces pasa que si cuando yo me he negado ahí con el Señor, cuando me llamó, después cuando yo voy a buscarle, puede ser que ahí me pase como a la Tsunamita, ¿no? Puede ser que ahí cuando yo vaya a buscarle, el Señor me dé largas, y que eso también pasa, O que el Señor quería entregarme una fortaleza o una sabiduría o enseñarte algo. Enseñarme algo que me iba a ser clave. Por ejemplo, sin Getsemaní no hay cruz. Claro. Si Jesús no llega a pasar ese tiempo en Getsemaní y vence en oración, no vence en la cruz. Claro, totalmente. Fue un tiempo tan importante y nosotros también tenemos... A veces vencemos en el secreto y Dios nos recompensa en lo público, ¿no? Claro. Qué bueno. ¿Y qué sería lo tercero? 3 cosas que Dios quiere de mí en mi oración. Y tercero, lo otro, Dios quiere de mí un amor, el ágape, ¿no? O sea, Dios quiere un amor incondicional. Dios quiere que yo le ame incondicionalmente, ¿no? Esas son las 3 cosas que Dios quiere. Dios quiere ver mi rostro, quiere sinceridad, integridad en mi vida. Dios quiere pasar tiempo conmigo y Dios quiere mi devoción, mi entrega total y completa, ¿no? A Él. O sea, mi amor por el Señor tiene que estar por encima de todas las demás cosas. A un amor supremo. Exactamente. Y debemos saber que ese amor, esa es la base y el fundamento a través de lo cual yo amo todas las demás cosas. Sí. Porque si yo le amo a Dios con todo mi corazón y con todo lo que soy, con todo lo que tengo, Dios, desde el amor a Dios, es que Dios me enseña a amar a los demás. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, a partir de ahí, yo amo a mi mujer con el amor de Dios, amo a mis hijos con el amor de Dios, amo a mis hermanos con el amor de Dios. Todo viene como consecuencia del amor de Dios. Sí. En cambio, cuando no es así, cuando es al revés, mi amor hacia las demás cosas compite con el amor hacia Dios. Y entonces ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Fijaos lo que dice el Señor, ¿no? Cuando está hablando del llamado del Señor, ¿no? El Señor dice, cuando el Señor dice, el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Fuerte. ¿No? Entonces, claro, es duro. Entonces decir, pero ¿cómo es esto? ¿No? Cualquiera que razona humanamente hablando, naturalmente hablando, decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo que dice que yo tengo que odiar a mis hijos? Que tengo que odiar a mi mujer. No está hablando de odiar. Está hablando del orden de prioridades. ¿Qué pones primero? ¿Me entiendes? Entonces cuando yo le doy mi amor a Dios,
porque Dios es amor. Dios nunca me va a hacer a mí odiar a nadie. O sea, si yo pongo mi amor, mi corazón en el Señor, desde el Señor, desde el amor que yo tengo a Dios, de ahí brota y fluye todo el amor que yo tengo hacia mis semejantes, ¿no? A todos, mi mujer, mis hijos y todo. Entonces ninguna de aquellas cosas a las cuales yo ame, si es de esa manera, nunca va a competir con el amor de Dios, con el amor que yo tengo hacia Dios. Tremendo, qué bueno. La verdad es que una de las cosas que a mí también me han ayudado con el paso de los años es comprender que mi relación con Dios no es como ticar en un trabajo. No es como que pasan ahí pasan lista en el cielo y es necesario que se cuente mi nombre. Es una relación de amor, es una amistad. Recuerdo que, por ejemplo, hubo un tiempo de mi vida que vivía bajo mucha condenación, ¿no? Porque me comparaba con todos estos grandes hombres de Dios que pasaban 3-4 horas de oración diarias y que para mí son extraterrestres, ¿no? Que escribían 200 libros, pasaban 3 horas diarias en oración. Y bueno, yo digo, estos no tenían mujer ni hijos, estos ¿cómo pastoreaban también la iglesia? No tienen familia. ¿Cómo lo hacían? Y yo me sentía un enanito, una cucaracha espiritual. Pero, y entonces de una condenación, parece que Dios no está conmigo porque no le he dedicado las primeras horas del día. Y luego el Señor me fue mostrando su corazón, que Él es Padre, que Él siempre está conmigo, que no es un evangelio de obras, que no es basado en mis obras, y que lo importante es tener esa búsqueda constante, porque fíjate, en el caso que ponía yo, por remitir algo que ya he dicho, pues el tiempo se nos agota, ¿no? Y esa noche que yo estuve aquí en la iglesia buscándole en oración, ya había tenido mi tiempo en la mañana, precisamente en un paseo, había dado mi paseo con el Señor y había tenido mi tiempo de oración, ¿no? Pero donde realmente disfruté ese día fue en ese ratillo en la noche, ¿no? Ese fue un llamado del Señor. Claro. Como hablamos recién. Sí. El Señor te llamó, tú viniste a buscar un patinete y el Señor te dije, ¿quieres venir a estar un rato conmigo? Sí, totalmente. Entonces, ahí tú podías haber dicho, no, me está esperando mi hijo, me voy, agarro el patinete, tenías excusa para irte. Sí, ¿no? total. Pero ahí dijiste, no, voy a estar con el Señor, ¿no? Porque eso es otra, es igual que, de nuevo, con la relación. Hay momentos con mi esposa, por ejemplo, de reírme, de conversar, que son mágicos, que son inolvidables y súper especiales, y hay otros momentos que son más cotidianos, pero una cosa y la otra son necesarias y complementarias. No vas a tener esos momentos de, digamos, cumbre si no escalas la montaña, si no sabes también viajar y hay momentos que vamos hablando en el coche de cualquier cosa o vamos callados, y hay otros momentos que estamos allí en un, yo qué sé, abrirnos el corazón el uno al otro o descargarnos. Entonces, con el Señor pueden haber momentos que tú dices, ha sido una cumbre, ha sido un momento de verdad que me ha marcado la vida. Y hay otros días que a lo mejor dices, he estado con el Señor, pero la verdad que no he sentido nada. O mira, me costaba hasta concentrarme. Pero es que no lo sabe Dios. Pero ha visto tu corazón y tu búsqueda y te recompensa de otra manera, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, quitando un poquito ese legalismo, ya no estoy ungido porque no he estado a las 7 de la mañana con el nombre, pero busca otro rato, mantente concentrado en Él, sigue conectado con Él, Él está contigo y lo que estábamos hablando, Él quiere ver mi rostro, pasar tiempo conmigo y también que le ame por encima de todas las cosas. Oye, pues muchísimas gracias por compartir cosas de ayer y hoy conmigo. Bueno, ha sido un gusto, pastor, la verdad. Me hace bien a mí recordar todo esto también. Claro que sí. Bueno, pues ya repetiremos, y muchas gracias a Pepi, que ha estado en los mandos cuidando de que todo salga bien, y a los chicos en la realización. Os espero la semana que viene en esta horita juntos, cosas de ayer y hoy. Hasta pronto.